Su anuncio de querer una relación abierta, precisamente en nuestra cena de aniversario, activó un protocolo. Presenté el divorcio, demostré que no era el padre biológico de su hijo, la desvinculé económicamente y obtuve una orden de restricción. La última imagen fue la de ella sollozando ante la puerta que ya no podía cruzar. Antes de continuar, si todavía no estás suscrito, no dudes en hacerlo, me ayuda a subir contenido diario. Soy ingeniero petrolero. Mi trabajo gira en torno a sistemas de presión, cálculos de estrés estructural y potenciales escenarios de explosión. Todos los días evalúo cuánto esfuerzo se necesita para que una tubería ceda, y cuáles son las señales previas a un colapso inminente. Sé identificar cuando algo está a punto de romperse, y aún así, no lo vi venir. 5 años. Ese fue el tiempo que Madison y yo llevábamos casados. 5 años que yo creía construidos sobre una sociedad sólida, equilibrada. No todo había sido perfecto, claro. En los últimos meses algo se había vuelto extraño. Ella estaba distante, pasaba más horas en su estudio de yoga, regresaba tarde, siempre cansada. Yo lo atribuí al estrés laboral. Madison ocupaba un puesto de gestión exigente. Yo, por mi parte, estaba trabajando jornadas interminables en un nuevo proyecto de perforación. Pensé que era una de esas etapas normales del matrimonio. Eso me dije. Por eso decidí organizar el aniversario perfecto. Reservé Jugos, el restaurante de carnes más exclusivo de la ciudad. Sala privada, menú especial, atención personalizada. Madison siempre decía que los hitos importantes debían celebrarse con toda la familia, así que invité a ambos lados. Incluso compré una pulsera de diamantes. La llevé en el bolsillo interno de la chaqueta durante todo el trayecto, tocándola de vez en cuando como si fuera un amuleto. El lugar estaba impecable. Luz de velas, manteles blancos, ese aroma inconfundible de carne añejada y dinero antiguo. Mis padres llegaron primero. Mi padre con su único traje bueno. Mi madre con el vestido que solo usa en bodas importantes. Llevan 34 años casados, fueron novios desde la secundaria. Todavía se toman de la mano en la mesa. Después llegó la madre de Madison, Linda, cubierta de joyas que valían más que mi camioneta. Detrás venía su hermano menor, sin despegar la vista del teléfono. Linda siempre me observó como si fuera algo temporal. Nunca suficientemente rico, nunca lo bastante impresionante. Pero yo pagué mis estudios solo y ahora gano 6 cifras, así que dejé de preocuparme por su opinión alrededor del segundo año de matrimonio. Madison llegó última. Ese debió ser el primer aviso. Ella nunca llega tarde. Estaba espectacular. Vestido negro, peinado impecable, maquillaje perfecto. Pero no me miró. Ni durante los aperitivos. Ni cuando brindaron por nosotros. Jugueteaba con la servilleta, revisaba su teléfono bajo la mesa. ¿Estás bien? Le susurré cuando Linda estaba ocupada sermoneando a mi padre sobre maridajes de vino. Sí, respondió, sonriendo sin que le llegara a los ojos. Solo estoy nerviosa. ¿Por qué? No respondió. Llegó la cena. Filetes, colas de langosta, puré de papas con trufa. Yo iba a la mitad de mi plato cuando Madison se levantó de golpe. El chirrido de la silla cortó todas las conversaciones. Necesito decir algo. Su voz fue demasiado fuerte. Todo se detuvo. Mi madre sonrió con ternura, pensando que se trataba de un discurso romántico. Linda adoptó una expresión satisfecha, como si ya supiera el final. Madison golpeó su copa con el tenedor. Le temblaba la mano. He estado pensando mucho últimamente, dijo. ¿Sobre quién soy? Sobre lo que necesito. Respiró hondo. No me miró. Te amo. De verdad. Pero necesito más que esto. Necesito libertad para descubrir quién soy realmente. Por un segundo pensé que iba a decir que dejaba su trabajo, que quería estudiar otra cosa, cambiar de vida. Quiero que abramos nuestro matrimonio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo después de un disparo. Hay verdades que no se dicen para buscar acuerdo, sino para impedir cualquier posibilidad de marcha atrás. Esto es quien soy ahora, continuó, con la voz cada vez más firme. Necesito que lo entiendas. Mi madre hizo un ruido ahogado y mi padre tuvo que darle palmadas en la espalda. El vino le cayó por la barbilla. Linda empezó a aplaudir. Literalmente. Por fin. Exclamó. Llevo meses diciéndole que es demasiado joven para quedar atrapada en estructuras tradicionales. Tyler levantó la vista del teléfono, completamente desconcertado. Mi padre miró su plato como si ya no estuviera allí. Todos giraron hacia mí. Esperaban gritos, una escena, un colapso. Yo simplemente dejé el tenedor, me limpié la boca con la servilleta y me puse de pie despacio. Entiendo, dije. Una sola palabra. Saqué del bolsillo la caja de la pulsera y la dejé frente a Madison. No la abrí. No expliqué nada. Me di la vuelta y me fui.
No hubo reclamos. No hubo preguntas. Solo silencio. Escuché a Linda decir algo a mis espaldas. Escuché a mi madre llorar. Escuché a Madison decir mi nombre una vez, con la voz quebrada. No me detuve. Subí a la camioneta y conduje. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas. El teléfono empezó a sonar antes de llegar a la autopista. Madison. Mi madre. Mi padre. Madison otra vez. Los mensajes se acumulaban tan rápido que el teléfono vibraba sin parar. Lo apagué. Cuando llegué a casa era casi medianoche. Me quedé sentado en el garaje durante 20 minutos, escuchando el tic, tic, tic del metal enfriándose. Luego entré, serví 2 dedos de bourbon y me senté en el escritorio del despacho. A las 2:51 de la madrugada tenía 47 llamadas perdidas. No escuché ningún mensaje. Abrí el portátil y escribí 5 palabras en el buscador. Mejores abogados de divorcio cerca. No me tembló la mano. Cuando alguien pasa directamente del impacto a la acción, no es frialdad, es un límite que se activa. Leí reseñas, calificaciones del colegio de abogados, resultados de casos, testimonios. A las 6 de la mañana tenía una lista corta. A las 7 ya había elegido. Robert, 58 años. 30 años en derecho de familia. Reputación de ser implacable, pero justo. En su sitio web había una cita de un cliente: no pierde el tiempo, ni te deja perderlo a ti. Perfecto. Su oficina abría a las 8. Llamé a las 8:01. Robert y asociados. Necesito un abogado de divorcio hoy. La recepcionista dudó. El horario del señor Robert está. Pagaré la consulta en efectivo. ¿Hoy? Silencio. Un momento, por favor. 2 minutos después. Puede verlo a las 10:30. Pero debo advertirle que, si acepta el caso, el anticipo no es negociable. Me duché, me afeité, me puse el mismo traje de la cena, fui al banco y retiré $15,000 del fondo de emergencia conjunto. La cajera me miró con preocupación, pero no preguntó nada. La oficina estaba en un rascacielos de vidrio, 9º piso. La recepcionista era una mujer de unos 60 años, con la mirada de quien ha visto todo tipo de desgracias humanas y dejó de impresionarse en los años 90. ¿Usted es el que llamó temprano? Sí, señora. Complete todo esto. Al señor Robert no le gusta el papeleo incompleto. Me senté en la sala de espera y documenté cada detalle. 5 años de matrimonio. Sin hijos. Cuentas conjuntas. Hipoteca compartida. Sin acuerdo prenupcial. El mayor error de mi vida. Éramos jóvenes, ingenuos, o quizás solo yo estaba enamorado. Y esta vez, no iba a ignorar las señales de advertencia. Confundir amor con tolerancia infinita suele terminar igual: alguien cruza una línea creyendo que no tendrá consecuencias. Durante días no supe qué pensar de ella. La imagen que tenía seguía incompleta, como si aún faltaran piezas. La cita con Robert estaba agendada para las 10:30 en punto, y fue exacto hasta el segundo. Nada en su forma de trabajar dejaba espacio para la improvisación. Su despacho parecía sacado de otro mundo: madera oscura, cuero auténtico, silencio caro. Ese tipo de lugar donde uno siente que cada minuto cuesta dinero. Más de lo que muchos ganan en una semana. Robert era más bajo de lo que imaginaba. Cabello plateado, gafas de lectura colgando de una cadena fina, pero cuando estrechó mi mano entendí que no había llegado hasta ahí por casualidad. Su apretón era firme, casi intimidante. Cuénteme exactamente qué ocurrió, dijo, sin rodeos. Le relaté todo desde el principio. La cena. El anuncio frente a ambas familias. El momento exacto en que se levantó y se fue. No me interrumpió ni una sola vez. Se limitó a escribir en su blog legal, con una letra precisa, limpia, quirúrgica. Cuando terminé, apoyó la espalda en la silla y me observó en silencio. ¿No discutió con ella? No. ¿No intentó convencerla de cambiar de opinión? No. Asintió, golpeando suavemente el papel con el bolígrafo. Bien. Eso hace todo mucho más simple. Diferencias irreconciliables. Humillación pública. Ruptura clara del vínculo matrimonial. Ningún juez en este estado va a simpatizar con su postura. Mencionó el monto de sus honorarios. Saqué el dinero y lo dejé sobre el escritorio. Por primera vez, levantó las cejas. Fue la única señal de emoción que le vi. Veo que vino preparado. Trabajo con planes de contingencia, respondí. Siempre lo hago. Entonces ya me agrada. Contó los billetes, pidió a su asistente que me entregara un recibo y continuó sin perder ritmo. Presentamos hoy mismo. Los documentos estarán listos a las 3. Mañana se le notifican. Antes de levantarme, añadí. Hay cuentas conjuntas. Tarjetas de crédito. Transfiera hoy mismo la mitad del ahorro a una cuenta nueva.
Cancele su acceso a las tarjetas conjuntas, pero no toque nada que esté solo a su nombre. Todo limpio. Todo correcto. Salí de allí a las 11:15. Antes del mediodía ya había abierto una cuenta nueva y movido exactamente el 50% de los ahorros. A la 1, llamé una por una a las entidades de crédito. A las 3, regresé al despacho para firmar los papeles. ¿Dónde está ahora?, preguntó Robert. Probablemente en casa de su madre. Perfecto. Que se quede ahí. Cuando vuelva, sea educado, pero firme. No discuta. No negocie. Solo informe. De regreso a casa cambié el código del garaje. Empecé una lista, lo que era mío, lo que era compartido, lo que era exclusivamente suyo. El teléfono no dejó de vibrar. Madison, su madre Linda, su hermano, incluso amigos en común. Ignoré todo. Ella llegó a las 7 en punto. Escuché cómo intentaba entrar al garaje. El código ya no funcionaba. Probó con la puerta principal. La llave aún servía. Todavía no había cambiado las cerraduras. Entró llamándome por mi nombre. La voz le temblaba. Yo ya había preparado 2 maletas con lo esencial, ropa, artículos personales, esos costosos productos de cuidado facial que tanto le gustaban. Las dejé junto a la puerta. Se quedó inmóvil al verlas. ¿Qué es esto? Le extendí los documentos. Los miró como si estuvieran escritos en otro idioma. Esto es la solicitud de divorcio. Querías libertad. Ya la tienes. No, no quise decir eso. Lo dijiste delante de todos. Intentó acercarse. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Podemos hablar. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Cometí un error, su voz se quebró. He estado confundida. Mi terapeuta dice que debo explorar quién soy. Tu terapeuta no puede ayudarte ahora, respondí con calma. Las palabras de Robert resonaban en mi cabeza, no te involucres emocionalmente. Tienes 30 días para retirar el resto de tus cosas. Mañana cambio las cerraduras. Dejó caer los papeles. Estás siendo absurdo. Las relaciones abiertas son normales. No en esta relación. Lloraba abiertamente. El rímel empezó a correr. ¿5 años y te rindes así? No me rindo. Acepto la realidad. Le devolví los documentos. Ya tienes a alguien más, ¿verdad? Su rostro perdió todo color. No es así. Las cerraduras cambian mañana. Toma tus maletas. Se quebró por completo. Ese llanto diseñado para hacer dudar a cualquiera. Yo no sentí nada. Solo observé cómo sus lágrimas caían sobre el suelo de madera. Un claxon sonó afuera. Se sobresaltó y miró su teléfono. Es mi transporte, susurró. Entonces deberías irte. Arrastró las maletas hasta la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. El maquillaje destruido, los ojos hinchados. No quedaba rastro de la mujer segura que había visto en el restaurante. Te vas a arrepentir. Volverás cuando entiendas lo que perdiste. Cerré la puerta. Desde la ventana vi cómo cargaba las maletas en un Audi plateado. Se sentó en el asiento del copiloto. El hombre al volante se inclinó y la besó antes de arrancar. Ahí tuve mi respuesta. No sobre si había alguien más, sino desde cuándo. 6 semanas. Eso fue todo lo que tardó el proceso en pasar de presentado a en curso. Sin objeciones, el sistema avanza sin fricción. Me volqué en el trabajo. Mi gerente lo notó. Estás distinto. Más enfocado. Te promovemos a líder senior del proyecto en la plataforma offshore. 20% de aumento. Oficina propia. Equipo propio. El antiguo yo habría corrido a contárselo a Madison. El nuevo solo preguntó cuándo empezaba. Me inscribí en un gimnasio. 5 días a la semana. Entrenamientos a las 5 de la mañana. Pesas pesadas. Cuerpo agotado. Mente en silencio. Los amigos también lo notaron. Intentaron presentarme, a la hermana de un compañero, a una conocida de un club de running. Agradecí y rechacé. No estaba roto. Solo reajustándome. La información, sin embargo, siempre encuentra su camino. Nuestro círculo era pequeño. Y los rumores vuelan. 2 semanas después, Jackson, un viejo conocido de la universidad, me escribió. Hermano, vi a Madison anoche en ese bar nuevo de la Quinta Avenida. Y supe que la historia aún no había terminado. El primer mensaje fue breve y directo, casi incómodo. Está muy encima de un chico joven. Pensé que debería saberlo. No respondí. No vi la necesidad. Ya había cerrado ese capítulo. Un rato después llegó otro mensaje, esta vez de Emily, una amiga en común. Solo para que estés al tanto. Madison está publicando muchísimo en redes. Cosas sobre monogamia tóxica, vivir de forma auténtica. Es demasiado. Había bloqueado a Madison en todas partes el mismo día que presenté la demanda.
No quería verla, no quería saber nada. Pero la curiosidad terminó ganando. Entré desde un navegador, sin iniciar sesión. 37 publicaciones en 6 semanas. Citas sobre libertad. Fotos en restaurantes de moda. Selfies de gimnasio. En varias imágenes aparecía el brazo de un hombre rodeándole el hombro, musculoso, claramente más joven, con una camiseta sin mangas que decía Beast Mode. El mensaje era siempre el mismo, solo cambiaban las palabras. Por fin viviendo mi verdad. Sin más jaulas. Eligiéndome a mí misma. Los comentarios estaban divididos. La mitad de sus amistades del estudio de yoga aplaudiéndola, celebrando cada frase. La otra mitad, nuestros amigos de verdad, en un silencio tan evidente que dolía. Su madre comentaba absolutamente todo. Tan orgullosa de ti, cariño. Cerré el navegador. No volví a mirar. El nombre del tipo era Tyler. Me enteré por Jackson, que lo supo por Emily, que lo escuchó de alguien del estudio de yoga de Madison. 24 años. Entrenador personal. Conducía un Audi que le habían comprado sus padres. Seguía viviendo en la casa familiar, en la caseta junto a la piscina. Se mudó con él, me dijo Jackson una noche, tomando cerveza conmigo. O mejor dicho, con sus padres. Bien por ella, respondí, sincero. ¿De verdad no te afecta? ¿Por qué habría de hacerlo? Quería libertad. La consiguió. Jackson negó con la cabeza. Si Ashley me hiciera algo así, yo perdería la cabeza. Entonces no te cases con alguien capaz de hacerlo. Mi vida se volvió simple. Trabajo, gimnasio, dormir. Sin drama. Sin dudas. Sin preguntarme dónde estaba o con quién. Sin medir cada palabra para evitar estallar una discusión. Dormía mejor que en años. Hasta que llegó el jueves. 10 de la noche. Estaba revisando especificaciones técnicas en el portátil. Una cerveza sobre la mesa. Baloncesto universitario en la televisión, sin sonido. Sonó el timbre. Miré la cámara. Se me hundió el estómago. Madison, sola. Sin maquillaje. El cabello recogido de cualquier forma. Sudadera grande y pantalones de chándal. No la versión de Instagram. La real. La que había sido mi esposa. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. ¿Qué quieres? Levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, rojos. Como si hubiera llorado durante horas. ¿Puedo entrar? No. Por favor. Necesito hablar contigo. Entonces habla. Se abrazó a sí misma. No aquí. Entonces no hablaremos. Empecé a cerrar la puerta. Estoy embarazada. Mi mano se quedó congelada en el picaporte. Es tuyo, añadió, con la voz temblorosa. Tenemos que hablar. Todo en mí quería cerrar la puerta y olvidarlo. Pero soy ingeniero. Trabajo con hechos. Con datos. Con probabilidades. ¿Cuántas semanas? 8. Hice el cálculo mental. El margen era mínimo. Habíamos dormido juntos quizá 2 veces el mes previo a la cena de aniversario. ¿Rutina? No pasión. Pero 8 semanas, técnicamente posible. Bien, dije despacio. ¿Qué esperas de mí? Quiero que resolvamos esto. ¿Resolver qué? ¿Nosotros? ¿Esto? Me equivoqué, dijo. Quiero arreglarlo. Quiero volver a casa. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Dónde está Tyler? Se puso pálida. Es una ciudad pequeña. La gente habla. ¿Dónde está? Eso terminó. No era real. Fue un error. Así que vuelves porque tu error no funcionó. Vuelvo porque estamos esperando un bebé. Porque te amo. Asumiendo que sea mío. Me miró como si no hubiera entendido. ¿Qué? Prueba de paternidad. No es negociable. ¿Hablas en serio? Completamente. No confías en mí. Anunciaste que querías acostarte con otras personas durante nuestra cena de aniversario, delante de mis padres. No, no confío en ti. Se estremeció. Es tu hijo. Nuestro hijo. Prueba de paternidad. Esa es la condición. Eres un monstruo, susurró. Un insensible. Tal vez, pero no soy un tonto. Aceptó entre lágrimas. Haremos la prueba. Y cuando salga que eres el padre, te arrepentirás. Ya veremos. Se marchó. Noté que el coche era distinto. Un Honda viejo y golpeado. El Audi ya no estaba. Cerró la puerta de golpe y se fue. Entré, cerré con llave, volví a mi despacho. Tomé el teléfono y escribí a Robert. Necesito agendar una prueba de paternidad lo antes posible. Dudé. Añadí una línea más. Y deberías saber que me hice una vasectomía hace 4 años. Envié el mensaje. Mi teléfono sonó en menos de 30 segundos. ¿Te hiciste qué? La voz de Robert perdió su tono profesional por primera vez. ¿4 años? Exacto. Ella no lo sabía.
Al otro lado de la línea se instaló un silencio espeso, casi físico. No era un silencio incómodo. Era uno de esos que pesan porque están llenos de cálculos. Me lo imaginé frunciendo el ceño, apartando la vista de la pantalla por un segundo, acomodando piezas sueltas en su cabeza, como alguien que acaba de darse cuenta de que el tablero no era el que creía. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Preguntó por fin. Su tono no era acusatorio, pero tampoco neutral. Era la voz de alguien que entiende que acaba de recibir información clave, tarde. No me pareció relevante hasta ahora, respondí. Además, habíamos acordado no tener hijos antes de casarnos. Me lo hice y listo. No vi motivo para hablar del tema. Pensé que, si algún día cambiábamos de opinión, entonces se lo diría. Hubo otro silencio breve. Esta vez más corto, más enfocado. Volví a sentarme en mi escritorio, con el pulso todavía acelerado y una presión rara detrás de los ojos, como si llevara días sin dormir bien. Desde el auricular lo escuché teclear. Ese sonido seco, constante, metódico. El mismo que siempre aparecía cuando estaba armando una estrategia y ya había dejado atrás la fase emocional. Esto lo cambia todo, dijo. Si ella está reclamando paternidad para presionar en el acuerdo del divorcio, entonces es exactamente lo que está haciendo. Tecleó otra vez. Más rápido. Bien, continuó. Entonces la dejamos cavar su propia tumba. No le digas nada sobre la vasectomía. Deja que se comprometa por escrito con la afirmación de paternidad. Pedimos el test, salen los resultados, y ahí la tenemos por fraude. Tragué saliva. ¿Y si se da cuenta? Pregunté, porque la posibilidad me carcomía desde que la idea había tomado forma. No se va a dar cuenta, respondió sin dudar. Las mujeres no andan preguntando por vasectomías. No está en su radar. Especialmente cuando creen tener una posición moral fuerte. Cuando una persona cree que su posición moral la protege, suele cometer el error de asumir que no será cuestionada. Esa falsa seguridad reduce la cautela, elimina la verificación de hechos y abre la puerta a decisiones impulsivas que dejan rastro. Siguió tecleando. Luego su voz volvió, clara y práctica, como si estuviera enumerando una lista de tareas domésticas. Mañana mismo presento la solicitud para que el tribunal ordene una prueba de paternidad. Va a pelearlo. Siempre lo hacen cuando están mintiendo. Pero un juez la va a conceder. Y tenía razón en lo de pelearlo. El abogado de Madison, uno de asistencia legal que sonaba como recién salido de la universidad, envió 3 cartas distintas intentando bloquear la prueba. 3 intentos, 3 variaciones del mismo argumento. Todas cargadas de un dramatismo forzado, que la prueba era invasiva, que demostraba desconfianza, que exigir evidencia constituía abuso emocional. Intentaba convertir un procedimiento médico rutinario en una novela moral. Mi respuesta fue una sola. Una carta. Corta. Sin adjetivos. Con el documento clave adjunto. Orden judicial. La prueba quedó programada para el martes a las 9 de la mañana. El aviso era directo, el incumplimiento implicaría cargos por desacato. No dejaba espacio para discursos, ni para indignación performativa. Ella se presentó. Yo no tenía por qué hacerlo. No era necesario. Solo necesitaban su sangre y las muestras existentes vinculadas a nuestros registros matrimoniales. Bases de datos, protocolos, logística interna. En teoría, era simple. En la práctica, vino lo peor, 10 días de espera. Los 10 días más largos de mi vida. Madison me escribió todos los días. Algunos días, 2 veces. Sus mensajes eran un péndulo emocional que se balanceaba entre amenaza y súplica, como si estuviera probando qué llave podía abrir una puerta que ya no controlaba. Día 1. ¿Cuándo vas a ser hombre y asumir la responsabilidad de tu hijo? Día 3. Todavía te amo. Podemos arreglarlo. Por favor. Día 5. Estás cometiendo el peor error de tu vida. Día 7. El bebé pateó hoy. Nuestro bebé, y ni siquiera estás aquí. Día 9. Espero que puedas vivir contigo mismo. No respondí a ninguno. El silencio estratégico no es pasividad. Es una forma de control del entorno. Al no responder, se evita aportar información, se impide la manipulación emocional y se permite que la otra parte genere inconsistencias por sí misma. Robert había sido claro. El silencio era mi mejor arma. Deja que ella llene el vacío con su propia ansiedad. Deja que se contradiga, que se desgaste, que se hunda sola. Yo, mientras tanto, necesitaba mantener la cabeza ocupada. El trabajo me sostuvo. El proyecto offshore estaba en una fase crítica, jornadas de 12 horas, reuniones de emergencia, gestión de crisis, decisiones a contrarreloj. Y lo más irónico era que yo me había vuelto bueno en eso. Resultó que entrenarse en desastres personales te prepara bastante bien para resolver incendios profesionales. Llegó el día 10. Viernes por la tarde.
Sonó el teléfono. Era Robert. Los resultados ya están, dijo. ¿Puedes estar en mi oficina en 1 hora? En 30 minutos, le respondí. Y fui más rápido, llegué en 25. La recepcionista me miró con algo que no supe identificar si era lástima o respeto. Tal vez una mezcla. La puerta del despacho de Robert estaba cerrada. Me senté en la sala de espera, y mi pierna empezó a temblar sola, sin permiso. Intenté detenerla. No pude. 4 años de preparación, comprimidos en un sobre. Ya puede pasar, anunció la recepcionista. Entré. Robert estaba junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Sobre el escritorio, un sobresellado, papel grueso, oficial. Todo en esa escena parecía deliberadamente lento, como si el aire se hubiera espesado. ¿Quieres que lo lea yo primero?, preguntó. No. Quiero verlo yo. Deslizó el sobre por el escritorio, sin dramatismo. Yo lo tomé. Noté el sello, el peso del papel. Mis manos ya no estaban firmes. Lo abrí. Salté el lenguaje legal, la terminología médica, los marcadores genéticos, todo ese ruido técnico. Fui directo a lo único que importaba. La línea final, en negrita. Probabilidad de paternidad, 0,00%. Lo leí 3 veces. 1, por incredulidad. 2, por necesidad. 3, por pura confirmación. Entonces me reí. No fue una risa histérica. No fue descontrol. Fue alivio. ¿Limpio? Cristalino. El primer alivio real que sentía en meses. La primera sonrisa auténtica en demasiado tiempo. Robert también sonrió, apenas. Bueno, ya está, dijo. Sí, respondí, dejando el papel sobre el escritorio. Ya está. Las conclusiones sólidas no se celebran con exaltación, sino con certeza. Cuando los datos eliminan la incertidumbre, la emoción deja de ser necesaria, la realidad ya quedó establecida. Su tono volvió a ser el de siempre, el de quien ya está pensando 2 pasos adelante. Ahora tenemos que informar al abogado de ella. Ya programé una mediación para el lunes. Va a venir con su abogado. Probablemente con su madre también. Ese tipo de personas casi siempre trae público. Perfecto, dije. Quiero testigos. El lunes llegó. Sala de conferencias de Robert, mesa de vidrio, sillas de cuero, persianas venecianas cortando la luz de la tarde en franjas. Un lugar diseñado para que todo se sienta frío y definitivo. Madison entró con su abogado de asistencia legal. Un chico. No debía tener más de 26 años. Traje barato, energía nerviosa, mirada de quien todavía cree que la justicia se inclina por la indignación. Y con ellos venía Linda. Vestida como si fuera a un club de campo, no a una mediación. Peinado impecable. Postura de superioridad automática. Madison se veía mal. 5 meses de embarazo, ojeras marcadas, el cabello ya no tan perfecto como en sus fotos. No me miró. Ni una vez. Se sentó y mantuvo la vista baja. Como si evitar mis ojos pudiera cambiar la realidad. Robert abrió una carpeta y colocó los resultados en el centro de la mesa, boca abajo. Luego habló con una calma que sonaba a advertencia. Antes de comenzar, quiero recordar que esta es una mediación cerrada. Lo que se diga aquí, se queda aquí. Después giró la cabeza hacia Madison, con precisión quirúrgica. Señorita Collins, usted ha afirmado repetidamente que mi cliente es el padre biológico de su hijo no nacido. ¿Sigue sosteniendo esa postura? Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Ella tragó saliva. Sí, respondió Madison, con una voz pequeña. ¿Está segura? Sí. ¿Está dispuesta a afirmarlo bajo pena de perjurio? ¿Qué es esto?, interrumpió Linda, indignada. Claro que está segura. Estaban casados. Robert no discutió. No levantó la voz. Solo giró el documento. ¿Lo volteó? El silencio fue absoluto. La cara de Madison pasó de pálida a blanca, y luego a un tono verdoso, como si el cuerpo intentara rechazar la información. Su abogado se inclinó para leer. Se quedó inmóvil. Yo veía cómo su seguridad se le desarmaba, pieza por pieza. Linda estiró la mano y le arrebató el papel. Esto está mal, dijo. Esto tiene que estar mal. Hagan otra prueba. La prueba es concluyente, respondió Robert. Probabilidad de paternidad, 0. Las manos de Madison temblaban sobre su regazo. Sus labios se separaron, pero tardó en encontrar aire. Esto es imposible. Nosotros, estuvimos juntos. Nosotros. Yo hablé por primera vez en toda la reunión. Mi voz sonó tranquila, pero cada palabra cayó como una piedra. Me hice una vasectomía hace 4 años. 3 cabezas se giraron hacia mí al mismo tiempo. Nunca preguntaste, añadí. Y yo nunca te lo dije porque habíamos acordado no tener hijos.
Para mí, no era un tema. Me incliné hacia adelante. Así que quien sea el padre de ese bebé, no soy yo. Mientes, Gritó Linda, poniéndose de pie. esto es falso. Robert deslizó otro documento por la mesa. Vasectomía realizada en junio de 2021. Esterilidad verificada. Todo está documentado. Madison hizo un sonido ahogado, como si le hubieran quitado el aire de golpe. No era llanto todavía. Era el impacto inicial. Ese instante en que el cuerpo entiende la verdad antes que la mente. Y esta vez, no había discurso que pudiera salvarla. Cuando una versión depende solo de insistir y no de comprobar, se derrumba en el momento en que aparece un dato verificable. El abogado de ella escribía sin parar, casi con desesperación, como si estuviera intentando calcular mentalmente cuán mal podía terminar todo aquello. Sus anotaciones eran rápidas, torpes, propias de alguien que acababa de entender que el control de la situación se le había escapado por completo. Robert continuó con voz firme, sin levantar el tono, pero dejando claro cada punto. Afirmar falsamente una paternidad con el objetivo de obtener ventajas en un acuerdo de divorcio constituye fraude. Y eso no es una opinión, es un hecho legal. Podríamos iniciar acciones penales si así lo decidimos. Linda ya estaba gritando. Su voz se elevó por encima del murmullo de la sala, cargada de rabia y nerviosismo. Está embarazada, exclamó. Está asustada, y ha estado enviando mensajes amenazantes exigiendo que mi cliente asuma la responsabilidad de un hijo que no es suyo. Robert no se inmutó. Simplemente señaló el teléfono que tenía sobre la mesa. Tenemos su dispositivo, dijo. Capturas de pantalla, fechas, horarios exactos. Todo está documentado. Madison se derrumbó en ese momento. No fue una caída dramática, sino algo más triste, su cuerpo simplemente se plegó sobre sí mismo, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse. Comenzó a sollozar sin control. Su abogado apoyó una mano en su hombro, intentando contenerla. Linda, en cambio, quedó paralizada. El rostro completamente rojo, atrapada entre la furia y la humillación, sin saber cuál de las dos emociones iba a dominarla primero. Esta reunión ha terminado, sentenció Robert. Procederemos con el divorcio tal como fue presentado originalmente. No habrá manutención conyugal. No habrá reclamaciones de paternidad. Y si la señorita Collins o cualquier miembro de su familia intenta contactar nuevamente a mi cliente, presentaremos cargos por acoso. Linda reaccionó de golpe. Agarró a Madison del brazo y prácticamente la levantó de la silla. El abogado de ella recogió sus papeles con manos temblorosas. Se dirigieron a la puerta en silencio, salvo por el siseo venenoso que escuché justo antes de que salieran. Eres una tonta, murmuró Linda. Arruinaste todo. La puerta se cerró detrás de ellos. Nos recostamos en las sillas. Robert soltó el aire lentamente. Bueno, dijo, eso fue satisfactorio. No tuve tiempo de responder. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Número desconocido. Un mensaje de texto. Necesitas ver esto. Debajo, 3 capturas de pantalla. Era una conversación de mensajes. En la parte superior aparecía el nombre de Madison. El otro contacto se llamaba Tyler. Sentí como la sangre se me helaba mientras leía. Madison, el tonto se lo creyó. Madison, una vez que esté embarazada y lo tenga atrapado, lo voy a exprimir hasta dejarlo seco. Tyler, ¿y si pide una prueba? Madison, no lo hará. Está demasiado enamorado. Demasiado tonto. Madison, esto va a funcionar. Tyler, estás loca. Tyler, me encanta. Le pasé el teléfono a Robert. Él leyó en silencio, levantando lentamente las cejas. ¿Quién envió esto? Preguntó. Revisé el número. No lo reconocía. No tengo idea. Otro mensaje apareció de inmediato. Pensé que merecías saber con qué estabas lidiando. Guardamos esto por si ella intenta algo más. Miré las marcas de fecha y hora. Esos mensajes habían sido enviados 6 semanas antes de la cena de aniversario. 3 semanas después de la mediación. Ella había estado planeándolo todo desde el principio. Las estrategias basadas en manipulación fallan cuando alguien conserva pruebas. El error no es mentir, es asumir que nadie documenta. Robert me llamó unos días después con buenas noticias. El divorcio está finalizado. El juez William firmó esta mañana. Oficialmente eres un hombre libre. Estaba en un sitio de trabajo cuando me llamó. De pie sobre una plataforma de perforación, el viento golpeándome con fuerza, el océano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Eso fue rápido, dije. Cuando la otra parte no tiene ninguna credibilidad ni poder de negociación, las cosas avanzan rápido, respondió. Te envío el decreto final ahora mismo. Si quieres, enmárcalo. No lo hice. Lo archivé en mi oficina, bajo asuntos cerrados, y volví al trabajo.
La vida siguió. Y, sorprendentemente, se volvió más sencilla. Dejé de revisar el teléfono cada 5 minutos. Dejé de preguntarme qué estaría haciendo ella o con quién. Empecé a disfrutar de verdad mi ascenso, de mi nuevo equipo, de los desafíos que venían con el puesto de líder senior de proyectos. Emily me enviaba actualizaciones que yo no pedía, pero que igual leía. Tyler la dejó. Al parecer, cuando se enteró del intento de fraude por embarazo, no quiso saber nada más de ella. Fue desalojada. Linda dejó de pagarle el alquiler cuando descubrió la falsa reclamación de paternidad. El estudio de yoga la despidió por generar conflictos y hacer sentir incómodos a los clientes. Cada mensaje era una ficha de dominó cayendo. Yo no sentía nada. Ni satisfacción. Ni lástima. Nada. Hasta el jueves por la noche. 11 de la noche. Estaba revisando análisis de fallas en plataformas offshore, trabajo pendiente, cuando saltó la notificación de mi cámara de seguridad. Movimiento detectado. Porche delantero. Abrí la transmisión. Madison. Se veía peor que nunca. Sudadera manchada. Cabello sucio. El vientre enorme, quizás 7 meses. Estaba llorando incluso antes de llegar a la puerta. Empezó a golpear. Fuerte. Desesperada. Por favor, abre la puerta. Necesito ayuda. Me quedé en el sofá. Subí el volumen del televisor. Sé que estás ahí. Veo las luces. Los golpes continuaron. Luego su rostro apareció frente a la cámara, mirando directamente al lente. Por favor. No tengo a dónde ir. Me equivoqué. Lo sé, pero por favor. Activé el intercomunicador. No abrí la puerta. ¿Qué quieres, Madison? Se sobresaltó al escuchar mi voz. Déjame entrar, por favor. Tenemos que hablar. No tenemos que hacer nada. Necesitas irte de mi propiedad. No tengo a dónde ir, su voz se quebró. Me desalojaron. No tengo dinero. Mi madre no responde mis llamadas. Estoy enferma. Necesito ayuda. No es mi problema. Pero, estuvimos casados. Ya no. El divorcio se finalizó hace 3 semanas. No eres mi esposa. No eres mi responsabilidad. Eres una desconocida en mi porche a las 11 de la noche. Levantó unos papeles frente a la cámara. Aviso de desalojo. Facturas médicas. Una ecografía. Esto es real. Estoy embarazada, estoy enferma, estoy en la calle, y tú simplemente vas a... Sí. Silencio. ¿Qué? Sí. No voy a hacer nada. Este desastre lo creaste tú. Ahora vives con él. Tengo una ETS. Gritó. Tyler me contagió clamidia y desapareció. No puedo pagar el tratamiento. Sigue sin ser mi problema. Se derrumbó. Lloraba sin control. Eres un monstruo. Tal vez. Pero no soy un tonto. Estoy llamando a la policía. Tienes 60 segundos para irte antes de que lleguen. No, espera. Corte. Llamé al 911. Di mi dirección. Expliqué la situación. Mencioné que solicitaría una orden de restricción a la mañana siguiente. Llegaron en 8 minutos. 2 oficiales. Observé todo desde la cámara. Ella intentó explicar, justificarse, hacerme quedar como el villano. Uno de los agentes revisó su computadora en el patrullero. Regresó negando con la cabeza. El divorcio estaba registrado en el sistema. Ella no tenía ningún derecho legal para estar allí. Ninguno. Y aún así, permanecía plantada frente a mi puerta como si la propiedad le perteneciera, como si la realidad pudiera doblarse a fuerza de insistencia. Señora, debe abandonar esta propiedad de inmediato, le indicó uno de los oficiales, con una voz firme, entrenada, de esas que no admiten negociación. Si no se retira ahora mismo, será arrestada por invasión de propiedad. Ella respondió con una mezcla de súplica y desafío. Habló rápido, atropellando palabras, intentando justificar lo injustificable. Dijo que necesitaba hablar, que era una cuestión familiar, que yo no tenía derecho a echarla así. Los oficiales no se movieron. Esperaron. El silencio se volvió pesado. Después de varios segundos de resistencia inútil, finalmente se dio la vuelta. Sus hombros se encorvaron. Caminó tambaleándose hasta su Honda viejo y maltratado, apretando contra el pecho los papeles de desalojo como si fueran una herida abierta. Antes de subir al auto, me miró una última vez. No fue una mirada de tristeza. Fue de promesa. Los oficiales permanecieron en la entrada hasta que el vehículo desapareció al final de la calle, doblando la esquina con un chirrido metálico. Uno de ellos se acercó a mi puerta y llamó con los nudillos, ya sin la dureza del procedimiento, sino con la sobriedad de quien sabe que esto no ha terminado. Señor, le recomiendo presentar una orden de restricción cuanto antes. Este incidente quedará registrado en nuestro informe. No es la primera vez que vemos algo así escalar.
Ya estoy en eso, respondí. Gracias, oficial. Asintió, me dio su tarjeta y se retiró. Cuando alguien ignora límites legales explícitos, el conflicto deja de ser emocional y pasa a ser conductual. A partir de ese punto, cada acción deja rastro. Cuando el último patrullero se fue, cerré la puerta con llave. La casa quedó en silencio. Me serví una bebida, no por gusto, sino por rutina. Me senté frente al escritorio y terminé el trabajo pendiente que tenía para la oficina, concentrándome a la fuerza, como si nada hubiera ocurrido. El cursor parpadeaba. Afuera, la noche avanzaba. A las 7 de la mañana llamé a Robert. No hizo preguntas innecesarias. Para el mediodía, toda la documentación de la orden de restricción ya estaba presentada, firmada y en proceso. Cada casilla marcada. Cada declaración respaldada. El viernes por la tarde estaba en una reunión con mi equipo de proyecto cuando Recursos Humanos me llamó con urgencia. Señor, tenemos una situación. Hay una mujer en el vestíbulo exigiendo verlo. Está causando problemas y se niega a irse. Sentí el estómago cerrarse. Abrí la cámara del lobby desde el teléfono. Linda. Vestida de manera impecable, cabello arreglado, maquillaje perfecto. Gritaba al personal de recepción mientras señalaba con el dedo al puesto de seguridad, teatral, calculada. Llamen a seguridad ahora mismo. Decía. Tengo una orden de restricción en trámite contra mi hija y voy a incluirlos a todos si es necesario. La seguridad del edificio la escoltó fuera. Mientras la sacaban, gritaba sobre valores familiares, sobre responsabilidad, sobre qué clase de hombre abandona a una mujer embarazada. Lo hacía lo suficientemente fuerte como para que medio piso escuchara. Algunas cabezas se asomaron desde los cubículos. Nadie dijo nada. Después de eso, mi jefe pasó por mi escritorio. ¿Todo bien? Drama con mi exesposa. Ya está controlado. Asintió con seriedad, evaluándome. No podemos permitir ese tipo de interrupciones. Por cierto, desde tu divorcio tu rendimiento ha sido excelente. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue así. Me quedé trabajando hasta tarde. No quería llegar a casa. Salí de la oficina a las 8 de la noche, manejé entre el tráfico pensando en el fin de semana. Tal vez sacaría el bote. El clima prometía ser perfecto. Necesitaba aire. Cuando entré en mi driveway, me quedé inmóvil. Mi porche parecía el epicentro de una explosión de papel. Facturas médicas esparcidas por todas partes. Avisos de desalojo, cartas de cobranza, recibos de farmacia, fotos de ultrasonido. Todo desordenado, revuelto, como si alguien hubiera querido cubrir cada centímetro con culpa, con vergüenza ajena. En medio del caos, sostenida con una piedra, había una nota escrita a mano en papel rosa. Bajé del camión, subí los escalones y la tomé. Esto lo hiciste tú. Todos sabrán qué clase de monstruo eres. El teléfono sonó de inmediato. Robert. Tenemos que hablar. Ella presentó una demanda civil contra ti. Daño emocional, abandono, daño psicológico intencional. Su nuevo abogado cree que tienen un caso. Miré el desastre frente a mí, la nota todavía en la mano. Y además, continuó, está hablando de ti en redes sociales. No te menciona directamente, pero deja claro a quién se refiere. Está recibiendo mucha simpatía. Está ganando tracción. Me agaché y empecé a juntar los papeles, uno por uno. Pruebas, murmuré. ¿Exacto? ¿Qué tan mal está? Pregunté. Lo suficiente como para que lo veas con tus propios ojos. Te envío capturas ahora mismo. El teléfono vibró. 7 imágenes. Publicaciones de Instagram. Rants en Facebook. Vídeos de TikTok llorando, hablando de haber sido abandonada durante el embarazo, de hombres que usan y desechan mujeres, de abuso narcisista. Los comentarios eran cientos. Mujeres apoyándola, insultándome sin saber nada. Alguien había encontrado mi perfil de LinkedIn y lo había compartido. Mi correo laboral probablemente ya estaba saturado. Las redes no validan hechos. Validan emociones. Y una vez que una historia entra en ese circuito, solo la evidencia documentada puede cerrarla. ¿Qué hacemos? Pregunté. El lunes por la mañana vamos a la guerra. 9 en punto. En mi oficina. El lunes, Robert fue directo al grano. Primero, la demanda no vale nada. El daño emocional requiere conducta extrema y escandalosa. Divorciarse después de que tu esposa exigiera públicamente un matrimonio abierto no cumple ese estándar. Tenía documentos desplegados por todo el escritorio. Pero no vamos a defendernos, continuó. Vamos a terminar con esto. Deslizó una carpeta hacia mí. La audiencia es el miércoles. Su abogado de asistencia legal intentará argumentar que la manipulaste, que sabías de su proceso de exploración personal y lo incentivaste para luego usarlo en su contra. Eso es absurdo. Es desesperación. Abrió otra carpeta.
Tenemos el vídeo de seguridad del restaurante. Toda la cena. Su anuncio. Tu salida silenciosa. Todo con fecha y hora. Jackson guardó el archivo. Le debía un favor al gerente. Pasó la página. También tenemos sus mensajes de texto, los que envió después de presentar la demanda. Amenazas, intento de fraude de paternidad, capturas de su conversación con Tyler. ¿Y las redes sociales? Lo mejor del caso. 2 semanas antes de la cena, ella empezó a hablar del matrimonio abierto como si hubiera sido idea tuya. Publicó que por fin tenía permiso para explorar. Podemos demostrar que esto fue premeditado. Y que luego intentó atraparte con un embarazo falso. El miércoles llegó. Sala pequeña, paneles de madera, luces fluorescentes que no perdonaban. El juez William, de unos 50 años, expresión severa, gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. Madison apareció con la imagen perfecta de víctima. Vestido sencillo, maquillaje mínimo, el vientre bien visible. Su abogado la había preparado bien. El caso duró 43 minutos. Su abogado comenzó pintándome como controlador y manipulador. Aseguró que yo había presionado emocionalmente a Madison para aceptar el matrimonio abierto y luego la abandoné cuando quedó embarazada. Robert se levantó sin elevar la voz. Su señoría, solicito ingresar la prueba A. El vídeo del restaurante apareció en pantalla. Savannah estaba de pie golpeando suavemente su copa, anunciando que quería abrir el matrimonio. Yo permanecía en silencio, me levantaba y me iba. Sin discusión. Sin manipulación. Solo su declaración y mi salida. Prueba B, continuó. Mensajes de texto de la señorita Madison a Tyler, enviados 6 semanas antes de la cena de aniversario. Se leyeron en voz alta. Cuando quede embarazada y esté enganchado, le sacaré todo. El rostro de Madison se tornó rojo. Su abogado parecía querer desaparecer. Prueba C, resultados de prueba de paternidad con probabilidad 0 de relación biológica. Prueba D, registros médicos que confirman que mi cliente se sometió a una vasectomía 4 años antes de la supuesta concepción. Prueba E, mensajes de acoso y amenazas enviados por la señorita Madison tras el divorcio. Robert fue colocando cada documento frente al juez con precisión quirúrgica. El silencio en la sala lo decía todo. La evidencia estaba apilada como una torre de papel imposible de ignorar. Documentos médicos, mensajes, registros legales y capturas de pantalla formaban una línea clara de hechos que no admitía interpretaciones emocionales. Madison Collins había destruido su propio matrimonio, intentado cometer fraude de paternidad y, tras fracasar, había iniciado una campaña de acoso contra mí en redes sociales. La demanda no solo era infundada, sino claramente retaliatoria y peligrosamente cercana a la difamación. El juez William observó al abogado de Madison con expresión impasible. Consejero, dijo, algo más que agregar. El hombre no tenía nada sólido. Balbuceó argumentos vagos sobre angustia emocional, mencionó hormonas del embarazo, habló de dinámicas matrimoniales complejas. Nada de eso resistía el peso de las pruebas. El juez lo interrumpió con un gesto seco. Caso desestimado con perjuicio. Luego fijó la mirada en Madison. Señora Collins, si vuelve a presentar otra demanda contra este hombre, la declararé en desacato. Este tribunal ha terminado. El mazo golpeó la madera. Fin de la audiencia. Madison permaneció inmóvil en su asiento. Su abogado cerró el maletín con rapidez, sin mirarme. Yo salí de la sala sin volver la cabeza, aunque sabía que aquello no había terminado del todo. Esa misma noche hice una única publicación en redes sociales. Solo una. Sin dramatismo. Sin adjetivos. Directa, clínica, respaldada por hechos. Dado que mi nombre está siendo discutido públicamente, aquí están los hechos. En nuestra cena de aniversario, frente a ambas familias, se me pidió abrir el matrimonio. Al día siguiente presenté la solicitud de divorcio. Posteriormente, mi exesposa afirmó estar embarazada. Una prueba de paternidad arrojó una probabilidad del 0%. Me sometí a una vasectomía hace 4 años. Hubo un intento deliberado de fraude. Poseo documentos judiciales, registros médicos y mensajes de texto en los que ella misma admite el plan. La demanda presentada contra mí fue desestimada. Adjunté todo. Documentos médicos con datos sensibles cubiertos, resoluciones judiciales, capturas de mensajes, incluido el texto que ella envió a Tyler, y la orden oficial de desestimación. Publiqué, apagué el teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente, la publicación tenía más de 14.000 compartidos. Antes del mediodía, su cuenta de Instagram se volvió privada. TikTok desapareció. Facebook fue desactivado. Las personas que antes la defendían guardaron silencio. Linda intentó comunicarse con mi oficina. Recursos Humanos bloqueó cualquier intento de contacto de forma permanente. El número de Madison quedó fuera de servicio.
Alguien comentó que se había mudado a otro estado, quizá a la casa de su madre. No pregunté. No me importó. Pasaron 6 meses. Recibí el ascenso a director regional. Me mudé a una ciudad mejor, con mejor clima, mejores proyectos, en general, una vida más ordenada. Empecé a salir con alguien nuevo, Savannah. Bióloga marina. Independiente. Centrada. Se comunica con claridad y sin juegos. Vamos despacio. Sin prisas. El mes pasado mis padres vinieron de visita. Una tarde, en la terraza, con cervezas en la mano y el sol cayendo sobre el agua, mi padre me apartó. Cuando todo esto empezó, tu madre pensó que te ibas a derrumbar, me dijo. Yo también lo pensé por un momento. Luego sonrió. Pero no lo hiciste. Te mantuviste firme. No dejaste que ella te arrastrara con su caos. Chocó su botella con la mía. Estoy orgulloso de ti, hijo. La semana pasada estaba en el supermercado de mi nueva ciudad. Pasillo de congelados. Estiré la mano para tomar una pizza y la vi. Madison. Estaba 2 pasillos más allá, con un bebé en un portabebés sujeto a su pecho. Se veía agotada. ¿Más vieja? Cabello recogido en una cola desordenada, pantalones de yoga, camiseta manchada. Revisaba precios con atención, como si cada centavo importara. Levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron. Reconocimiento. Algo pasó por su expresión. ¿Arrepentimiento? ¿Cansancio? Tal vez ambas cosas. Abrió la boca, como si fuera a decir algo. Como si fuera a acercarse. Di media vuelta. Caminé en la dirección contraria, pagué mis compras y me fui. No miré atrás. Esa noche, Savannah notó que estaba más callado de lo normal. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Solo pensaba en cómo, a veces, la mejor venganza es vivir bien. Sonrió y besó mi mejilla. Eso es muy zen de tu parte. Tal vez lo era. O tal vez esos 6 meses de infierno me enseñaron algo importante. El silencio es poder cuando tienes todas las cartas. Madison quería libertad. La obtuvo. Quiso jugar. Perdió. No necesité planes elaborados ni venganzas retorcidas. No tuve que destruirla. Solo tuve que dar un paso atrás y dejar que se destruyera sola. Intentó convertirme en el villano. Trató de atraparme. De presentarse como víctima de una historia que ella misma escribió. Pero los villanos no se reconstruyen. No salen limpios. No ganan. Yo no soy su víctima. Ni su salvador. Ni su red de seguridad. Soy simplemente el hombre que supo cuándo retirarse. Cuando caminar lejos de la mesa y dejar que el castillo de naipes cayera sin él dentro. Ella apostó a que yo sería débil. A que estaría desesperado. A que estaría demasiado enamorado para ver con claridad. Perdió. Y cada mañana despierto sin su caos, sin su drama, sin la voz de su madre en mi oído. Eso no es venganza. Eso es ganar. Gracias por quedarse hasta el final.